Nos viene que ni al pelo, podríamos decir, el invitado que esta noche nos acompaña en el informativo de V Televisión. Es Fernando Cobo. Muy buenas noches. Hola, buenas Fernando, noches. profesor en la Facultad de Biología de la USC, de la Universidad de Santiago de Compostela, y que acaba de publicar un libro sobre la trucha, uno de los peces, sino el que más emblemático de nuestros ríos, de los ríos gallegos. La trucha en la pesca mosca, la biología de la trucha común, un título que parece para especialistas, pero enseguida van a descubrir que se trata de una publicación muy divulgativa y con muchas curiosidades. Fernando, antes de entrar de lleno en el mundo de la trucha, te quería preguntar por esos episodios que estos días nos ocupan en los informativos, en los periódicos, toda esa comarca de Ferrolterra que no puede beber agua debido a un problema en el proceso de limpieza del agua, esa presencia de productos químicos. Y decimos, no solo las personas, los seres humanos, nos afectan esos episodios de contaminación, también y mucho a las especies que habitan nuestros ríos. Claro, son las primeras en padecerlo, porque nosotros estamos en el proceso posterior a la depuración del agua y ellas están inmersas en el propio contaminante, por lo tanto son las primeras en verse afectadas por ella. Las primeras de la cadena, digamos, en sufrir los efectos y sobre todo en verano. Que estas noticias salgan en verano con tanta profusión, lo que está indicando es que tenemos unos ríos que están en el filo de la navaja. En el momento que empieza a elevarse la temperatura y a disminuir el caudal, es cuando se agravan estos problemas que están larvados durante el invierno por la abundancia de agua y los efectos de dilución, pero que lo están también padeciendo los organismos que están en el río, claro, aunque no de manera tan intensa. Y que luego muchas veces nosotros nos comemos, por otra parte. Por otra parte, sí. Fernando, te quería preguntar por esos episodios de contaminación directa, que es por la presencia fundamentalmente de productos químicos que se vierten a los ríos, imagino. Sí, bueno, el caso que comentabais anteriormente de los tianometanos es un problema de contaminación secundaria, o sea, sí, es una reacción química y origina una serie de productos como consecuencia de un proceso de potabilización. Pero normalmente la contaminación química no es, salvo casos aislados o casos que en un momento determinado han tenido pues una gravedad importante, como el caso de la Brenta, por ejemplo, en el río Umia. En Galicia lo que más padecemos es un exceso de carga orgánica, de contaminación de tipo orgánico, o bien por deficiencias en el tratamiento de depuración, o bien por vertidos incontrolados o difusos, ¿no? Y luego padecemos también los ríos y los organismos que ellos habitan problemas de la destrucción del propio hábitat, de la estructura de su ambiente en el que viven. Que es lo que llamáis un poco contaminación por alteración del entorno. Del entorno, exactamente. Que estamos hablando pues de centrales hidroeléctricas, de presas. Por ejemplo, de presas, de destrucción de la vegetación de ribera, que tiene funciones muy importantes para la conservación del funcionamiento ecológico de nuestros ríos. Los obstáculos son determinantes tanto en sentido ascendente para las especies migradoras como descendente, porque también la energía, la materia orgánica, el alimento de los ríos necesita bajar y descender, y son alteraciones que a la larga generan un estado de cronicidad en el deterioro que hace que nuestra biodiversidad vaya disminuyéndose año tras año. ¿Y podemos decir que a medio o largo plazo un tipo de contaminación es más dañina que el otro tipo? Sí, bueno, depende también. Un episodio de contaminación fuerte, que dure poco tiempo, puede tener consecuencias muy importantes y puede tardar mucho tiempo en recuperarse el río. Y estos casos de contaminación insidiosa, que están ahí larvados y que constantemente los organismos están sometidos a ellos, lo que hacen es disminuir su eficiencia biológica, disminuye su fertilidad, disminuye su capacidad de superar obstáculos o de escapar de depredadores, la edad media de los individuos disminuye, es decir, tiene un montón de problemas, igual a que nos suceden a nosotros con aspectos de contaminación o de enfermedades o lo que sea. Hace unos años, Fernando, se identificaron como 5 grandes ríos de Galicia que sufrían los mayores o los más graves serios problemas de contaminación. Esos 5 ríos eran Sara, Anllóns, Lagares, Louro y Umia. No sé si hoy por hoy la situación no ha cambiado, lo cual... Pues... El Miño, sí, en algunas zonas también puede tener algunos problemas. El Miño, el eje central del Miño. Con lo cual quiere decir que no se han puesto las medidas necesarias para solventar esta situación. Se ha intentado en algunos casos. Lo que pasa es que los problemas son tan numerosos que debía haber una planificación, aunque hay ahora Europa obliga con la Directiva Marco Europea del Agua a tener una planificación, y de hecho el primer ciclo de planificación se ha cerrado. El problema más importante, desde mi punto de vista, es que el diagnóstico en el que se basan los planes de recuperación de los ríos es deficitario.
por lo tanto estamos sometiendo a lo mejor a sectores de ríos a un tratamiento para evitar un problema que ese problema es inexistente. O bien en otros sitios donde hay un problema grave de verdad, no se ha percatado quien ha hecho la evaluación de que ese problema existe. Pero de alguna manera estamos desaprovechando los recursos. Sí, y una buena oportunidad porque hay una voluntad, digamos, política europea de recuperar nuestras masas de aguas, entonces sería conveniente que se incidiese más en esto. Esa publicación, decíamos, tiene por título La trucha en la pesca a mosca, que es una técnica de pesca, la biología de la trucha común. El hecho de que hayas elegido esta especie como protagonista de ese libro supongo que no es casual. Tú, Fernando, diriges la estación de hidrobiología en Corodosón, que depende además de la universidad. ¿Qué hacéis en esa estación? Pues nos dedicamos al estudio de los organismos acuáticos continentales, desde cianobacterias hasta peces, que son todo el rango que abarca todos los seres vivos de nuestras aguas dulces, fundamentalmente. Y el hecho de haber elegido la trucha es porque en Galicia hay una demanda extraordinaria de conocimiento sobre este pez, porque es la principal atracción de los pescadores deportivos, y el editor del libro llevaba hace tiempo buscando a alguien que se encargase de esto, y me lo pidió y me acepté en su día, y todos los miembros de la estación pues colaboraron obviamente en la redacción de los capítulos. El título de La pesca mosca es porque inicialmente iba dirigido precisamente a este público, ¿no? Pero el resultado final es que es un libro de divulgación para cualquier amante o que esté interesado por la vida de nuestros ríos y fundamentalmente por la trucha. Además, en una comunidad muy apropiada, teniendo en cuenta el elevadísimo número de aficionados que hay en Galicia a la pesca y especialmente a la trucha, a la pesca de trucha. Llegó en un año llegó a haber 80.000 licencias, que es un número muy importante. Claro que en aquel año fue un año de transición en la legislación y la consecución de la licencia era gratuita, pero el número que se está moviendo es alrededor de 40.000, 50.000 licencias al año, dependiendo de las temporadas. Y un mundo en el que además, lo contamos hace no mucho en un reportaje, también se está introduciendo poco a poco la mujer. Hasta hace poco era casi imposible verla en el cauce de un río con una caña, pero ahora también. Sí, sobre todo en esa modalidad de la pesca mosca, que es la más deportiva entre las que claro, de lo que se llama pesca recreativa, digamos, sí. ¿no? Fernando, desde el punto de vista de la morfología, de la fisiología, de la biología de este pez, ¿cómo es una trucha? ¿Qué curiosidades o qué aspectos resaltarías tú? Bueno, es un ejemplo paradigmático de cómo es la vida en el medio acuático. Empieza con sus dificultades por obtener oxígeno, porque la solubilidad del oxígeno en el agua es muy, muy baja en comparación con la oferta que nosotros tenemos de oxígeno en el aire. Y desde el punto de vista fisiológico, este intercambio de gases del oxígeno ya es un portento de diseño de la naturaleza. Es una vida dura la que lleva la trucha. Muy dura, y pasa mucha hambre y tiene muchos enemigos y está sometida a mucho estrés, digamos. Y sufre y padece muchas enfermedades. De hecho, la evolución desarrolló estrategias para poder solucionarlo, pues dotándola de un sentido de la vista pues extraordinario y del olfato, una capacidad de salto y de natación rápida muy, muy importante. Es capaz de regular su sistema fisiológico de manera que puede vivir en agua dulce o puede vivir en agua salada. Es capaz de modificar todo esto, que es muy complicado desde el punto de vista biológico, y lo realiza así. Y luego el éxito del buen diseño natural de la trucha lo demuestra, es que es una especie que se ha difundido por todo el mundo. O sea, el hombre, yo creo que la trucha fue al lado del hombre solo para su uso recreativo, porque el hombre traspasó o trasladó otras especies pues para usos agrarios, para la alimentación, pero como especie recreativa, para el hecho de pescarlo. O sea, que donde está el hombre está la trucha. Está la trucha, pero para su recreo. Para que el hombre se divierta. Sí, para su diversión, exactamente. O sea, podríamos decir que es un ejemplo de adaptación brillante, sí, como otros animales que también en general, se destacan precisamente por su adaptación al medio. En general, todos los organismos actuales son un ejemplo de adaptación brillante, por si no existirían. Claro, en las condiciones actuales sería muy complicado. Claro, hubieran desaparecido. En la naturaleza, tal y como está, en las condiciones en que se encuentra el planeta, todas estas adaptaciones son brillantes. El problema es que si modificamos el ambiente, estas adaptaciones se van a ver insuficientes, porque hay cosas que la especie humana genera en la naturaleza para la que la naturaleza no está preparada, no tenía previsión. Y este es el drama precisamente de la pérdida de nuestra riqueza, nuestro patrimonio natural. Dices, las truchas están por todo el mundo, pero en el caso de Galicia, ¿cuáles son los ríos gallegos que brillan, digamos, de alguna manera, que destacan por la presencia de este animal? Más que ríos, en general, son los sectores de los ríos. La parte alta de nuestros ríos, que tiene pocas presiones,
porque la densidad de población, aunque es muy dispersa, sin embargo allí es pequeña y no hay actividad industrial. Entonces en esas zonas los ríos tienen una buena calidad del agua, una buena cobertura vegetal y ahí tenemos truchas en abundancias. Y además truchas con un valor muy importante porque genéticamente son poblaciones que mantienen la estructura genética autóctona. Ya si nos metemos aguas abajo, ya en las zonas medias, bajas de los ríos, ya el número de presiones en algunos casos es muy elevado y por lo tanto la trucha está sobreviviendo mal que bien. Y a pesar de eso, en algunos otros ríos, pues en estas zonas medias se conserva pues, una buena población truchera. O sea que si queremos coger la caña e ir a pescar truchas, prácticamente en cualquier punto de Galicia podríamos encontrarlas. Deberíamos. Deberíamos. Lamentablemente no es así, pero deberíamos. Es la especie que tiene una mayor distribución y la especie que originalmente tiene una mayor abundancia. El hecho de que no esté tan distribuida y que la abundancia no sea tan alta... Sería un mal síntoma. Claro, es consecuencia precisamente de las alteraciones. Hablabas antes de los depredadores. ¿Cuáles son los mayores depredadores de las truchas, sus enemigos? Pues en general las truchas desde pequeñitas sufren los propios insectos acuáticos. Algunos escarabajos acuáticos se alimentan de alevines de trucha recién eclosionados de los huevos. Y a partir de ahí, a medida que va creciendo, el depredador lo va seleccionando en función del tamaño. Es decir, cualquier depredador, cualquier organismo que coma otros animales que esté en el río, que tenga una boca suficientemente grande para comer una trucha, se come una trucha. Es un problema de tamaño relativo entre la presa y el depredador. Pues ya te digo, desde los insectos hasta los mamíferos que están en las orillas de los ríos, pues pueden ser los bisones, las nutrias, pasando por aves, etcétera. Pero estos no son enemigos de la trucha, sino que lo que están es colaborando con la trucha y con las demás especies del ecosistema a que eso funcione. Porque la trucha también necesita de depredadores que separe de su población aquellas truchas, digamos, genéticamente más torpes o más débiles desde el punto de vista de contraer enfermedades. Selección natural. Exactamente. Entonces los depredadores están haciendo un papel muy importante limpiando y restaurando la salud y el buen estado de nuestras poblaciones de truchas. Esos son sus depredadores e imagino que sus capturas de lo que se alimentan es prácticamente lo mismo. Claro, ellas se alimentan de todo lo que tienen a su alcance, porque en los ríos el número de individuos es grande, pero pasan desapercibidos, los colores no son muy llamativos, tienen un montón de estrategias para ocultarse, y entonces es difícil encontrar alimento, de manera que los peces normalmente comen hasta saciarse, no comen constantemente, no paran de comer porque no saben si mañana van a poder tener esa oferta alimentaria que en ese momento tienen. Hablas incluso en esta publicación de la organización social de las truchas. No sé si como colectivo se organiza de una especial manera y para qué prácticas. Sí, no es un animal social, ni mucho menos, pero sí en determinados rasgos de su comportamiento sí hay cierta jerarquía. Por ejemplo, el lugar en donde una trucha tiene más oferta alimentaria suele ser zonas en donde la corriente tiene una determinada velocidad y arrastra ejemplares de insectos, de invertebrados en general que le van llegando hacia ella y ella puede capturarlos. Bueno, esas zonas de caza, en donde la oferta alimentaria es muy alta, son zonas de caza muy importantes para ellas, entonces pelean por ellas. De manera que cuando una trucha sale de ahí, porque la pesca un pescador, esto lo saben todos los pescadores, al día siguiente o al poco tiempo hay otra trucha colocándose ahí, porque ese es un sitio importante. Tienen también, pues digamos que sus rencillas o sus comportamientos agonísticos buscan el refugio, zonas adecuadas para freza, y todo eso lo que genera es una jerarquía entre los individuos con un nivel mayor en la jerarquía y los individuos inferiores que tienen que esperar o tienen que desarrollar estrategias muy curiosas, como algunos machos que aprovechan el momento de la reproducción, algunos machos pequeños de menor rango en la escala social, por decirlo de alguna manera, y aprovechan el momento de la reproducción para colarse y poder pues, fecundar algunos huevos en ese momento del totum revolutum del acto de la freza, ¿no? Oye, Fernando, me dejó una pregunta una compañera para ti. Pregúntale, me dijo, si eso de la trucha salmonada es un invento, lo que nos venden como tal en las estanterías de las pescaderías. Sí, las estanterías de las pescaderías lo que hay son truchas de otra especie, que no es la trucha común, es la trucha arcoíris, se llama vulgarmente, y lo que hacen es tener un colorante generalmente en la alimentación, que suele ser un colorante natural, no es un colorante artificial. Un colorante de origen generalmente es un artrópodo, la cáscara de un artrópodo, el exoesqueleto,
fileto, que le da ese tono asalmonado, ese tono rosa, que es el más atractivo para el consumidor. Pero es natural, es un colorante natural. Sí, es un colorante natural, como el de algún bitter o de algún refresco que tiene un color también parecido. Fernando, lo que está claro es que cada vez es más difícil encontrar una trucha que no sea de piscifactoría para llevarnos a la boca. Es que está prohibida la comercialización claro. de la trucha común, entonces es mejor que sea difícil, porque sí, porque está prohibido comercializarla ya de hace unos años. O sea, que hoy por hoy solo es posible la pesca recreativa. Nada más, exactamente. Y cada vez más se está practicando la pesca sin muerte, es decir, devolver vivos los peces al agua para volverlos a pescar en otra ocasión. Y las truchas que debe haber en las pescaderías, pues es esta trucha de piscifactoría, que es la trucha arcoíris. O sea, con lo cual entiendo que hay una perfecta armonía y convivencia entre ambos tipos de cultivo, digamos. Sí, están estabuladas en lugares cerrados de piscicultura y no hay interferencia, digamos, sueltas con las poblaciones silvestres. Y que siga siendo así. Por mucho tiempo. Fernando Cobo, ha sido un placer hablar estos minutitos contigo sobre la trucha. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos, es viernes, volvemos el lunes a las 9:05. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.